Hola Gladys, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está siendo este invierno en la Cañada Real de Madrid? Pues con mucho frío, por las altas temperaturas del frío que ya está haciendo, pues nada, aquí estamos pues con mucho frío que nos hace y pues luchar porque ya llevamos el cuarto invierno así, Ujú. sin calefacciones ni nada, porque nosotros tenemos unos limitadores de potencia, no nos podemos exceder del consumo, Ujú. entonces pues se nos iría para todos. Y pues en el sector mío, en el 5 pues vamos apañándonos así, ya como le digo, cuarto invierno, vamos organizándonos entre vecinos. Una noche les toca la parte de abajo porque, como bien ya te lo dije, tenemos limitadores, no nos podemos exceder. Sí. Al siguiente noche, pues toca la parte de arriba Ujú. para que todos podamos alumbrarnos. Y como bien lo saben ustedes por muchos otros medios también, que nosotros tenemos muchos niños en la escuela, en la universidad, en los colegios, en los institutos. Entonces ellos también tienen que hacer los deberes, tienen que estudiar para no quedarse atrás, tienen que seguir la rutina del colegio y pues, ¿qué más te puedo decir? Déjanos contar lo que ha pasado esta mañana porque es bastante ilustrativo de lo que ocurre allí donde vives. Violeta. Sí, íbamos a hablar hoy con Juda Acriquez, otra vecina de La Cañada que hace 2 años nos prestó su casa para hacer un programa desde su salón. Oda, muchas gracias por recibirnos en tu casa, lo primero. Bienvenidos a mi casa. Ella iba a atendernos hoy a pesar de que su bebé de 6 meses acaba de estar ingresado por bronquitis y esta madrugada nos avisó de que ella misma estaba yendo a urgencias por problemas respiratorios. Ya habíamos estado antes en el que es el mayor asentamiento irregular en España. Fuimos en plena Filomena, cuando un anciano murió de frío, según denunciaron las asociaciones vecinales. Y allí volvemos justo cuando va a empezar el cuarto invierno, que pasan sin suministro eléctrico unas 4.000 personas. La mitad de ellas niños y niñas, desde que Naturgy, la empresa eléctrica, cortó el servicio en octubre de 2020. Y eso significa, como nos contaba Gladys, vivir sin luz para ver de noche, sin calefacción en invierno, sin ventiladores ni aire acondicionado en verano, sin electricidad para lavar la ropa, sin iluminación para hacer los deberes o para conectar un ordenador como necesitaría cualquier estudiante. Gladys, tú vives en el sector 5, como nos decías. ¿Cómo es tu vida y la de tus vecinos con limitaciones de suministros? ¿Cómo es el día a día? Pues el día a día es con mucho problema porque nosotros no nos podemos pasar de los límites porque tenemos al 50% casi y ya no podemos, en cuanto que se pasa un poco, pues saltan los limitadores y nos quedaríamos sin luz todos. Claro, ¿y cómo hacéis para cocinar, para cargar los teléfonos, para calentaros? Vale, pues para cocinar usamos el gas, pues tenemos que volver al gas. Y para poder enchufar los ordenadores, pues la gran mayoría tenemos generadores, algunos ya se han puesto placas solares, pues vamos tirando de ello. Yo, por ejemplo, pues me voy cargando en el metro o en la Renfe, voy cargando el teléfono porque yo sé que esa noche pues no nos toca la luz, entonces no puedo cargar. Y los ordenadores, obviamente, pues los llevo a un vecino pues que está cerca, que vive en Rivas. Sí. Y lo cargo ahí para que mis hijos puedan estudiar, porque yo tengo mis hijos que están estudiando, tengo mi hija que está en la universidad y todos los días pues ellos tienen que hacer sus tareas, sus deberes, lo que le manda al instituto. Claro. Y como bien pues pasamos frío porque no podemos calentarnos pues con los radiadores, nos calentamos pues con las chimeneas, tenemos algunas chimeneas. Uh-huh. Y vamos tirando de ello. Y entonces ocurre lo que le ha ocurrido a Houda, por ejemplo, que tenía a su bebé con bronquitis desde hace ya meses y ella misma que ha tenido hoy que ir a urgencias. ¿Es habitual entre vecinas y vecinos? Pues claro que sí, en el invierno es habitual que podamos coger buenos resfríos, pues enfermarnos de bronquitis, como también podemos tener pues hipotermias y cosas de eso, como hemos pasado en Filomena. Yo creo que la sociedad española tenía que haber mirado eso. Uh-huh. Y no quedarnos a oscuras, como bien ellos lo dicen, Derechos Humanos también lo ha dicho, que nos deben de poner también lo dijo el Defensor del Pueblo, sí, señora, que deberían de ponernos el suministro. Ha dicho Europa también, pero ellos como no hacen caso, pues nos tienen así. Pues muy bien dicho, alto y claro. Gladys, te agradezco mucho que hayas estado esta mañana con nosotros
y con nosotras, y te mando mucho ánimo desde aquí, desde Carne Cruda. Un abrazo muy fuerte. Vale. Igualmente para ustedes. Un saludo. Hasta luego. Queríamos volver a La Cañada para recordar a los barrios desfavorecidos, maltratados y despreciados, a las personas que peor lo pasan en estas fechas, a quienes, como aquella familia por la que se celebran estas fiestas, buscan un portal, un refugio. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a hacerlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Emitiendo desde la República Independiente de la Radio. Ayer hicimos con la revista 5W un repaso de lo que ha ocurrido en el mundo en 2023. Hoy resumimos lo que ha pasado en nuestro país en este año de volteretas políticas y piruetas judiciales, de elecciones y saltos mortales, de un perro que tiene 7 vidas y cae de pie como un gato, y de una izquierda siempre a zarpazos. El problema que tenemos es que hay jueces que están incumpliendo la ley y ya les... El año se abrió con la polémica por la aplicación de la ley del solo sí es sí de Irene Montero, que dividió al gobierno de coalición, pero también a Unidas Podemos. Una ley integral muy necesaria que ha puesto por fin el consentimiento en el centro, pero que se vio empañada por las más de 1000 reducciones de pena y más de 100 excarcelaciones provocadas por su aplicación, algo que la ministra había negado que se fuera a producir. Pedro Sánchez decidió zanjar el tema acordando una modificación con el PP y no con Podemos, al que dejaron solo incluso sus compañeros de partido. Recordemos esa foto de Irene Montero e Ione Belarra sola en la bancada del Congreso mientras se aprobaba el cambio. Aunque para foto en el Congreso... Tienen ustedes el síndrome de la Moncloa. La de un esperpéntico Ramón Tamames presentando una fallida moción de censura junto a Vox. Parecía que a los que venían a salvar España les gusta gastarse el dinero de los españoles y utilizar el Parlamento para hacerse campañas políticas. Fue de hecho el primer anuncio electoral antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Que les vote chapote. En las que la brocha gorda del que te vote chapote tiñó de azul el mapa político. La peor parte se la llevó la izquierda a la izquierda del PSOE, y esto hizo perder a los socialistas algunas comunidades en las que gobernaban en coalición. Sobre todo un titular, esa victoria del Partido Popular que ha dado el vuelco en 6 comunidades. El Partido Socialista y fue literalmente mañana, el día siguiente, solo un día después. Se celebrarán el domingo 23 de julio. Sí, habéis oído bien. Pedro Sánchez sacó su manual de resistencia para hacer lo que nadie esperaba, convocar elecciones generales anticipadas en pleno verano un 23 de julio. Un movimiento que algunos pensaron que era suicida, pero acabó resultando todo lo contrario. Los pactos de PP y Vox tras la autonómica habían sido tan reaccionarios que la izquierda se movilizó en masa para evitar que llegaran al gobierno nacional. Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del gobierno, pero no acepto pagar el precio que me piden para serlo. Desde entonces Feijóo no ha parado de repetir esta falacia, que él no es presidente porque no quiere, cuando la realidad es que no es presidente porque no puede. Otro que no aceptó la realidad fue Rubiales. Ella me contestó, eres un crack. Y yo le dije, un piquito, y ella me dijo, vale. El presidente de la Federación Española de Fútbol da un beso no consentido a Jenny Hermoso, una de las jugadoras españolas, en la celebración de la victoria del Mundial de Fútbol Femenino. Las jugadoras se plantan, nace el "se acabó", un lema que de las mujeres contra el continuo abuso que sufren. Y así llegamos a septiembre. Queda proclamada la República Independiente de la Radio. ¡Viva la República! ¡Viva! ¡Fueran las caenas! ¡Fuera! Momento histórico en el que proclamamos nuestra República. Mientras tanto, en la monarquía parlamentaria vecina... vuelve el cole y la política. PP y Vox no tienen posibilidades de gobernar porque pactar con la ultraderecha excluye a todos los demás. Pero Sánchez también lo tiene muy difícil porque necesita todos sus apoyos previos, más los del partido de Puigdemont, que le pedirá un alto precio, una amnistía. En el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos. La negociación con Esquerra Republicana y Junts para aprobar una ley de amnistía al procés que permita al PSOE revalidar gobiernos saca a la derecha y a la ultraderecha a la calle. Ferraz. Que pueda hacer que haga. Se les pretende por puto defender España.
Nos divertimos y nos asustamos a partes iguales. Sí, porque esas manifestaciones aunaban a ciudadanos protestando legítimamente con individuos desnortados por el batiburrillo discursivo de la ultraderecha y una fuerte presencia de grupos fascistas y neonazis en concentraciones no comunicadas, con presencia de figuras como el líder de Desocupa o pseudoinformadores como Alvise Pérez, que derivaron en violencia contra la policía durante días. Me corresponde ahora el honor y el privilegio de declarar abierta la 15ª legislatura. Muchas gracias, eskerrik asko. Pero los disturbios ante la sede del PSOE no frenan lo irrefrenable. Pedro Sánchez vuelve a ser investido presidente. Y mientras el pacto de PSOE y Junts, fraguado fuera de nuestras fronteras por el exilio político de Puigdemont, desata críticas por señalar que en España hay lawfare, es decir, guerra judicial en temas políticos. Me parece que no hay caso más paradigmático de lawfare y de politización de la justicia en España que este secuestro en el que tiene sumido el Partido Popular al Poder Judicial. En efecto, el PP sigue bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial con el mandato caducado desde hace 5 años. Podemos ha tomado una decisión difícil, pero es una decisión imprescindible. Y la izquierda sigue peleándose como viene haciendo desde hace muchos más. De la añada de 2023 vamos a hablar con los directores de 2 medios de referencia y con las distintas secciones de nuestro medio asociado, eldiario.es. Nacho Escolar, director de nuestro medio asociado, El Diario. Crudos días. Crudos días, Javier. Tu titular de 2023. Ha habido muchos temas, pero para mí ha sido el año en que el gobierno de coalición sobrevivió. Contra todo pronóstico. Sí, absolutamente. Virginia Pérez Alonso, directora de Público, crudos días. ¿Qué tal? Crudos días. ¿Y tu resumen de la política española en 2023? Un poco en la línea de lo que dice Ignacio, ¿no? Pero yo, por el otro lado, es el año en el que España consiguió frenar a la extrema derecha. Confesad, cuando Pedro Sánchez anunció el adelanto electoral en mayo, ¿imaginabais que en diciembre estaríamos celebrando esa revalidación del gobierno progresista? Yo pensaba que había una oportunidad, porque el resultado de las elecciones municipales y autonómicas era muy engañoso. En gobiernos había sido muy fuerte para la derecha, en votos no tanto. Cuando ibas a ver los datos concretos de qué había pasado exactamente, lo que veías era, había habido un pinchazo en el espacio de Unidas Podemos /Sumar, lo que moría, lo que nacía. Había habido en algunos casos un resultado más ajustado del Partido Socialista, pero no había habido un enorme despliegue hacia la derecha como intentaron vendernos encuestas y titulares después. Entonces pensaba que había una esperanza. Me preocupaba que la derecha fuera capaz de imponer este discurso de ya se ha ganado todo, ya no hay nada que hacer, porque era en ese relato donde estaba la posible segunda victoria de la derecha en las generales. Pero lo que ocurrió fue justo lo contrario. Yo creo que la enorme torpeza en la gestión de los triunfos de la derecha en comunidades autónomas como Valencia o como Extremadura y su manera de gestionar sus acuerdos con Vox, campañas como el que te vote chapote, movilizaron a la izquierda y evitaron que ese pronóstico que quería hacer como autocumplido el Partido Popular no se hiciera realidad. ¿Cómo sale el PP de este 2023? Porque arrasa en las autonómicas y municipales y sin embargo pierde las generales. ¿Feijóo sobrevivirá a 2024? Es posible que sí. Yo creo que el PP sale bastante perjudicado de toda esta travesía, sobre todo por sus pactos con Vox. Además estamos viendo cómo en distintas comunidades autónomas y en distintos ayuntamientos están en una espiral reaccionaria terrible contra la cultura, prohibiendo espectáculos por cosas absurdas que son más propias de la época de la Inquisición que del siglo XXI, ¿no? Entonces yo creo que todas estas cosas le pasan factura a Feijóo, que además él como figura sale muy debilitado de todo este periplo, ¿no? Porque él venía para ser presidente del gobierno y él vino, digamos, con las cartas un poco boca arriba y como teniendo muy claro que su punto de llegada era la Moncloa, ¿no? Entonces al final se ha encontrado sentado en el banquillo de la oposición y no solo sentado ahí, sino en una deriva muy hacia la extrema derecha y muy cercana a Vox realmente, ¿no? En el discurso, en la manera de relatar lo que está sucediendo, en la manera de hacer oposición al gobierno antes de que fuera siquiera gobierno, ¿no? Vamos a ver dónde acaba. Yo me imagino que sí, que aguantará, porque no sé hasta qué punto el PP se puede permitir otro cambio de líder, la verdad. Tienen ahí una ventaja, que es que las siguientes elecciones juegan bien para el Partido Popular. Fundamentalmente las europeas. Yo creo que las europeas es probable que el Partido Popular gane las elecciones con un margen mayor que el que tuvo en las generales. Hablo en voto, no luego en resultado, porque estas elecciones tienen dinámicas distintas.
Pero no acaban de digerir, no sé cuánto tiempo les llevará su derrota política en las generales del 2023, en las generales de julio. Porque ellos estaban tan convencidos, tan convencidos de que llegaban a la Moncloa, tenían tan repartidos los ministerios, veían tan inevitable su victoria, quedarse de bruces contra la realidad de los votos españoles y encontrarse con que no hay una mayoría de izquierdas, pero sí una mayoría de españoles que no quiere un gobierno de PP y Vox, pues fue muy frustrante y no han sido capaces todavía de digerir esta situación, y creo que va a llevarles a una legislatura, nos va a llevar a todos a una legislatura enormemente crispada por su enorme decepción. Y luego ahí hay un tema que para mí es extraordinariamente relevante, ahora que decía Nacho, ¿no? Lo de esa mayoría, ¿no? Lo que vota esa mayoría, y lo que vota esa mayoría de españoles es precisamente una España diversa. O sea, eso es lo que refleja el voto de la mayoría de españoles, y es contra lo que se está levantando sistemáticamente el Partido Popular y Vox, ¿no? Entonces, ahí se produce un choque que vamos a ver también en qué resulta en las elecciones en Galicia y en el País Vasco, ¿no? Pero eso sí que me parece muy significativo, porque esa España que se rompe y que nos están vendiendo continuamente, ¿no? Y que se rompe cada 5 minutos por la amnistía, por los pactos con el independentismo y demás, realmente, en mi opinión, por donde se rompe es por ahí. O sea, donde está la fractura es en la no aceptación por parte de partidos que se autorreivindican como constitucionalistas de la diversidad que hay en el Estado español. Sí, precisamente hablemos de lo que ha ejemplificado y simbolizado toda esa crispación contra la España plural, la amnistía. Os voy a hacer un spoiler. Vamos a ganar las elecciones el 23 de julio y el 24 España seguirá siendo gobernada por el Partido Socialista. Esto de los pactos lo podemos solucionar esta noche, y que quede claro que usted solamente... No se ría. Voy a cogerme la mochila y a los platós de televisión, a las emisoras de radio, a las plazas, a los pueblos y a los teatros. Y pueden impedir que gobierne el que gane, ¿no? Eso es lo que les ha pasado a ustedes en Extremadura, señor Feijóo. Nuestro partido nunca dejó de revalorizar las pensiones conforme al IPC. Por tanto, siempre lo hemos hecho. Y yo en el Senado... No es correcto, señor Feijóo. Defendemos la amnistía como paso para seguir avanzando. Es la sesión más triste y más decadente de aquella tarde del 23 de febrero de 1981. Y todo va como prevé el PSOE. La amnistía se aprobará en enero. ¿Esto aplacará el independentismo catalán, o con las autonómicas a la vista creéis que puede resurgir el debate de la autodeterminación y el referéndum? Yo creo que no. Yo creo que evidentemente los partidos independentistas nunca van a enunciar renunciamos para siempre a la independencia. Pero la realidad es que de facto asumen que no hay margen para un referéndum, que gran parte de lo pactado es precisamente que no se va a tensionar de nuevo lo pactado de manera implícita, que no se va a tensionar de nuevo la convivencia en Cataluña con un referéndum, porque no existe una mayoría social en Cataluña a favor de un referéndum. Ayer publicamos en el diario.es una entrevista con Otegi, muy importante, porque es prácticamente la primera que concede a un medio nacional, estatal, en muchos años, donde hablaba de que en Cataluña, de que en Euskadi tampoco existe ahora mismo una mayoría independentista. No existe una mayoría nacionalista, pero no existe una mayoría de ciudadanos en el País Vasco que quiera romper con España del todo y convertirse en una república independiente como nuestra. Como nosotros. Como nosotros. Y yo creo que en Cataluña, aunque no se verbalice de la misma manera en que lo hace Otegi, porque tienen que dar un giro muy fuerte desde donde venían y del discurso que habían hecho en estos últimos años, sucede algo similar. No van nunca a enunciar ya no queremos ser independientes, porque lo quieren ser y además legítimamente tienen derecho a reclamarlo. Pero lo que no va a ocurrir es que planteen lo que ocurrió en 2017, que sin tener una mayoría social clara, porque no la tenían, había un 48%, un 47% de votos a favor de la independencia en el Parlamento, con una mayoría parlamentaria y una minoría democrática, intentar llegar a una declaración unilateral, que en realidad nunca fue, ni siquiera en la sentencia del Procés, otra cosa que un intento de forzar una negociación, más que un deseo de realmente declarar unilateralmente la independencia. Yo creo que el reclamo de la independencia siempre va a estar ahí. Es que va a estar y es legítimo, y está bien que esté, y está bien que haya debates sobre eso, y creo que lo más importante de todo es que se normalice
que se normalice ese debate, que se normalice el diálogo en torno a todas estas cosas, ¿no? Creo que en el momento en el que la amnistía salga adelante, la derecha se quedará sin uno de sus grandes argumentos para dar la batalla. Espero que a partir de ahí se tranquilice un poco la cosa. No creo, sin embargo, que el hecho de que salga adelante la amnistía vaya a suponer que el gobierno de coalición tenga todo el camino allanado ya durante la legislatura, porque al final ahí está Junts, que es un partido bastante peculiar, digámoslo así, ¿no? O sea, es un partido que va a estar dando la batalla, es un partido que además es muy de derechas, o sea, estamos viendo todo el discurso que está manteniendo en distintos ayuntamientos en Cataluña sobre temas de migraciones, que es muy cercano a la extrema derecha, o sea, muy cercano en ese discurso a eso, y bueno, y viven un poco de ese ruido y de la batalla que mantiene con RC de cara a esas futuras elecciones autonómicas catalanas que tendrán que celebrarse en algún momento, ¿no? Por lo tanto, ahí va a haber batalla. Yo creo que Junts estando de acuerdo en que hay una facción de Junts muy de derechas y que probablemente acabe provocando una escisión muy de derechas independentista, eso lo vamos a ver probablemente en las siguientes elecciones en Cataluña. Yo creo que ahí, para entender lo que ocurre ahí, hay que entender dos datos, dos ejemplos. Cuando Quim Torra era el presidente de la Generalitat, no se atrevía a ocupar el despacho de Puigdemont. Lo tenía vacío como un homenaje al presidente legítimo en el exilio, Carles Puigdemont. Este mismo Quim Torra hoy está diciendo que Puigdemont se ha equivocado y que lo que ha pactado con el gobierno, con el PSOE, no lo dice con estas palabras, pero muchos de sus seguidores sí, es algo así como una traición a lo que hicieron. Esto ejemplariza muy bien qué ocurre en Junts. ¿Cómo es la retaguardia de Junts? ¿Qué complicado es para ellos y y por qué tienen que estar permanentemente en el Parlamento, en sus declaraciones públicas, a veces dándose golpes en el pecho, porque matices como decir, no, esto no es una medida de gracia, aunque el derecho de gracia en cualquier manual de derecho te dice que es la amnistía y el indulto. No es una medida de gracia, esto es una medida legislativa. Todos estos gestos que tanto tensan luego a la extrema derecha española tienen que ver con la retaguardia de Junts y con la complejidad de un partido que está haciendo un giro muy fuerte, porque es verdad que Sánchez dijo muchas veces que jamás aprobaría la amnistía, pero buscad lo que decía Puigdemont. Decía que jamás haría presidente a Pedro Sánchez, que jamás aceptaría una negociación con el Estado español que no supusiera inmediatamente la convocatoria de un referéndum. En fin, aquí todo el mundo se ha bajado de sus posiciones de máximos y todo el mundo está viendo cómo gestiona su retaguardia. De todas formas, es que todo lo que está sucediendo, yo creo, la primera pregunta que nos hacíamos era si cuando anunció Pedro Sánchez las elecciones del 23J, pensábamos que íbamos a llegar aquí. Yo en aquel día escribí un artículo en el que contaba exactamente, o sea, lo que estamos tardando meses en recorrer y que sabíamos que iba a suceder, porque las cifras a Pedro Sánchez le salían. Y solo necesitaba Junts, era lo único que necesitaba para poder sacar esto. Y lo que Junts ponía sobre la mesa estaba clarísimo desde el principio, que era por un lado la amnistía y por otro lado un referéndum. Y estaba clarísimo que el referéndum iba a ser que no y que la amnistía iba a terminar siendo que sí. Entonces, al final estamos en esta especie de día de la marmota, alargado artificialmente por el interés de la derecha, sobre todo en generar todo ese ruido, y es lo que estaba clarísimo el lunes, que era 30 de mayo, o sea, el 30 de mayo. Pasamos de la alta política a la calle porque el año del adelanto electoral y de la amnistía también ha sido un año terrorífico en el ámbito de la violencia machista. 53 mujeres y 2 menores asesinadas, la cifra más alta desde 2019. Y este es el balance de la redactora jefa de género del diario.es, Ana Requena. Empezábamos el año con la polémica de la ley del sí es sí, con la bronca entre los socios de gobierno sobre su reforma. Finalmente no hubo acuerdo y el PSOE pactó con el PP un cambio en la norma que de facto volvía a aplicar 2 escalones de sanción en función de si hay violencia o intimidación. Con esa llegábamos al 8M, se cumplían además 5 años de la gran huelga del 2018 y a pesar de ese ruido político la protesta se impuso y fue masiva. Tuvimos después otra polémica, la de la inclusión o no de Irene Montero en las listas de Sumar para las generales. Finalmente no fue y de hecho el gobierno de coalición que se acaba de formar ha prescindido de ella como ministra y ha nombrado a Ana Redondo, de manera que el PSOE recupera ese Ministerio de Igualdad. Tiene sobre la mesa varios temas, pero una alarma, la de los 55 asesinatos machistas que superan el registro de otros años. Como punto de inflexión del año, se acabó en agosto la selección femenina de fútbol
fútbol ganaba el Mundial en un hito deportivo, y ese beso forzado de Luis Rubiales a Jenny Hermoso, bueno, desataba toda una reacción social y política que volvía a poner sobre la mesa la violencia sexual y el acoso que sufrimos las mujeres. Y como notas así culturales que creo que han marcado 2023, pues creo que ese Pa' tipos como tú, de Shakira y Barbie, no tenemos consenso, pero creo que sí nos hemos echado unas risas, unos bailes, y que nos han dado para tener algunas conversaciones y debates interesantes. Entendí que no es culpa mía que te critique. Como siempre, gracias a Ana Requena por el trabajo que hace al frente de la sección de género en eldiario.es. Precisamente porque ha sido un año aciago y para las mujeres, hemos querido escuchar cómo se celebra la Navidad en un sitio que da refugio a las víctimas de la violencia machista. Irene Valiente lo ha visitado. Crudos días, Irene. Crudos días, sí. Se trata del Centro de Recuperación Integral para Mujeres y Menores Víctimas de la Violencia de Género. Está ubicado en una localidad madrileña que no podemos revelar por motivos obvios de seguridad, y hasta allí me acerqué esta semana para recorrerlo junto a algunas de sus trabajadoras. Esto es un aula más como de ocio. Sí, aquí también lo utilizamos para cine. Y aquí hemos tenido aquí los viernes con cine y palomitas. Hace 32 años, la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas abrió las puertas de este refugio en el que las supervivientes de violencia, sus hijos y sus hijas, se recuperan mientras aprenden a vivir sin miedo y en libertad, gracias al apoyo de un equipo de abogadas, psicólogas, educadoras y trabajadoras sociales. Y además de esos espacios de juego para los menores que escuchábamos, ¿qué más viste? Hay salas para que las mujeres hagan terapia o reciban asesoría jurídica, un aula con ordenadores para sus trámites y sus cursos, una biblioteca muy luminosa repleta de libros y una guarde para los más pequeños de la casa. Ese es el espacio favorito de maestras como Eneida Mercado. Tiene como para mucha actividad física, colchoneta, saltador, tobogán, en fin, son los más enérgicos y los que necesitan moverse más. Ahora está pues eso de invierno, el árbol no tiene ninguna hoja ya, han venido los disfraces de Navidad también. La guardería linda con el patio que utilizan los 15 niños que residen ahora en el centro con sus madres. Allí vi triciclos, bicis, un arenero, canastas y un mural precioso. Ves que es una mujer saliendo de las páginas de un libro, porque desde el principio entendemos que la cultura, que la formación, que nos ayuda, ¿no?, a liberarnos, y el pensamiento, ¿no?, es una de las herramientas que aquí utilizamos para que avancen, ¿no?, y para que se den cuenta de lo que han vivido, que no es un problema individual, sino que forma parte de la cultura en la que están inmersas. A ese patio dan las habitaciones y está rodeado de un parque enorme al que salen a jugar y pasear. Se diseñó así precisamente para garantizarles privacidad. Decías que es pionero y único. ¿Por qué? Existen casas de acogida dentro del ámbito público, estatal, regional y municipal, pero no cuentan con un enfoque tan feminista como el de la Federación, suelen estar gestionadas por empresas privadas y las mujeres pueden quedarse menos tiempo que en este centro, donde pueden pasar hasta 22 meses. Y cuéntanos, ¿qué más te enseñaron? Pues fuimos a la planta baja donde se ubican las zonas comunes y descubrí uno de los principales puntos de encuentro. Esta es la cocina, por ahí tenemos a la cocinera que seguramente está haciéndonos unas patatas guisadas que te mueres porque otra cosa no, pero cocinar se cocina muy bien, con mucho cariño, y eso se nota en los platos que comemos. ¿Van a hablar de tus patatas guisadas? Si quieres... No suena mal eso de las patatas guisadas, ¿eh? No, quien me hablaba también de ellas era Juani Aguilar Mayoral, la presidenta de la asociación y actual directora de este centro en el que trabaja desde hace 3 décadas. Me enseñó también el lugar más especial, el patio reservado para las mujeres. Se diseñó de tal manera que diera luz a todo el centro. Es de donde cargamos la energía. Es una zona que se utiliza mucho, que depende de la estación del año, pues tiene unos colores u otros, ¿no? Y siempre contamos, ¿no?, que a pesar de que es lo más llamativo del centro, hay muchas mujeres que no lo ven. Y al cabo del tiempo dicen, madre mía, si no me había fijado que había un jardín ahí en medio. Nos hace pensar en las situaciones de bloqueo que casi todas traen. Ahora, en fechas navideñas, el árbol del patio luce lleno de adornos gracias a las manos y el talento de una de las residentes que, al salir de la violencia y entrar al centro, ha recuperado una de sus aficiones favoritas, hacer crochet. Qué bien. ¿Y cómo viven allí las fiestas? Pues estaba todo repleto de guirnaldas, dibujos y arbolitos, pero también celebran talleres de cocina y de decoración navideña, y hasta yo, que soy una Grinch, sí, me quise sumar a lo que la psicopedagoga Carmen Aceves llama Operación Navidad. Vienen las reinas magas, ¿no? Pues estamos un poco en pleno proceso. Están escribiendo sus cartas
y en las próximas semanas llegarán. Yo creo que nos esforzamos, o sea, yo más que en mi propia casa, para tenerlo todo muy bonito, muy decorado, o sea, que tengan un ambiente así cálido, para que lo vivan pues con una Navidad para recordar. Y vengan de donde vengan, crean en la Navidad que crean, todas las mujeres se ponen sus mejores galas para disfrutar de estos días, algo que es más fácil de lo que parece. La sociedad lo que nos vende es que en estos momentos, ¿no?, es como una época como eso de mucha familia, de mucho reencuentro y bueno, y su realidad es otra, ¿no? Pero a la vez es la primera Navidad que no hay gritos, no hay golpes, hay una comida buena en la mesa, hay tranquilidad, ¿no? Su primera Navidad tranquila y en muy buena compañía, porque ahora mismo viven allí 14 unidades familiares. La cifra normal sería 22, pero desde hace 2 años han tenido que frenar los ingresos. Tened en cuenta que para mantener el centro la ONG depende de subvenciones del IRPF estatal y regional, lo que en ocasiones no basta para pagar los sueldos ni las facturas. Algo especialmente indignante si recordamos los 55 asesinatos machistas de este año. Esto Juani lo achaca también a los discursos de la ultraderecha que en los últimos 5 años han ido calando en nuestra sociedad. Todos los avances que se habían producido en socialización, en concienciación, ha dejado de existir porque hay determinados grupos políticos que están validando la violencia y estamos en una situación que no hubiéramos pensado ninguna de nosotras que estaríamos en este momento en la sociedad española con estas cifras de asesinatos y sin nada que ofrecer. Entonces, este centro es caro, claro que es caro, pero merece la pena. Merece la pena porque en estas 3 décadas el 70% de las 900 mujeres que han pasado por allí no han vuelto a tener una relación de violencia y son económicamente independientes. Precisamente durante mi visita me crucé con una antigua residente, algo bastante habitual. Las consideran su familia y muchas siguen volviendo en busca de consejo o ayuda. ¿Y cómo vive Juani cada nuevo ingreso después de tantos años? Pues fue muy clara, nunca te terminas de acostumbrar a la violencia. Siempre hay algo que es peor. Y en esos 32 años no ha habido ningún año que no se reproduzca lo mismo, ¿no? Y la violencia física es durísima, durísima, durísima. De película de estas que dices, imposible, no, pues sí. Y además mucho maltrato psicológico, mucho abuso sexual, mucho abuso en su familia de origen. Por eso, aunque le ha costado, ha aprendido a protegerse y a ponerse lo que ella llama la bata de trabajadora. Eneida y Carmen aún están en ello, pero son muy conscientes de que presencian la parte más gratificante del proceso de las supervivientes de violencia. Es verdad que hay otros profesionales que intervienen durante, que intervienen en el momento de denuncia, pero nosotras vemos la parte de la salida y es verdad que no siempre, pero cuando salen es muy gratificante, ¿no? Ver cómo van a tener una vida libre, cómo tienen una vida tranquila y cómo los niños están bien, ¿no? Yo creo que les ayuda a medir lo que han vivido, porque de repente los niños están relajados, juegan. Con los niños y niñas va todo mucho más rápido. Ellas a veces, las mamás no se dan cuenta, pero nosotras sí que nos damos cuenta. Hacemos un balance y decimos, pues ¿acordáis cómo vino fulanito o fulanita, ¿no? Que antes no hablaba, ahora habla, no sabía cómo relacionarse con los niños y ahora sí, que antes no sonreía, ahora sonríe. Es lo bonito de este trabajo. Un trabajo que ojalá puedan seguir haciendo con menos dificultades este próximo año. Gracias a la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas por abrirnos las puertas de ese refugio para mujeres. Y a ti, Irene. A vosotras. Precisamente las leyes sobre igualdad y contra la violencia machista, particularmente la del solo sí es sí, han sido uno de los flancos más polémicos de la pasada legislatura, que ha concluido con la salida de Irene Montero del Ministerio de Igualdad y con la ruptura de la izquierda a la izquierda del PSOE. Creo que puedo ser útil a nuestro país. Hoy, humildemente, voy a dar un paso adelante. Hoy quiero ser la primera presidenta de Ignacio, ¿cómo sale la izquierda de este año? ¿Es la crónica de la muerte de Podemos? Al menos de una división enorme en todo ese espacio, porque creo que Podemos, desde el momento en que la inmensa mayoría de los equipos de gobierno, del gobierno de coalición, vienen de Podemos, podemos hablar de la división de Podemos, pero no de la muerte de Podemos. Podemos está en el gobierno, no la actual dirección de Podemos, pero sí el espíritu y los equipos que pusieron en marcha Podemos. Creo que una de las cosas buenas de este desastre es cómo van las elecciones, ¿no? En el sentido de que una de las primeras citas, esperemos que no se rompa nada en las gallegas, pero una de las primeras citas donde se van a medir estas izquierdas rotas, Sumar frente a Podemos, van a ser las europeas. Unas elecciones donde no hay riesgo de ley electoral, no hay ningún problema porque los votos acaban al final, mientras que haya representación, acaban los dos con representación. Lo peor que le puede pasar a la izquierda es que pierda un escaño como eurodiputado por los restos, pero en realidad el daño que pueden hacer a la sociedad a la que representan con la pérdida de votos que se provoca siempre que hay una división es menor. Y yo solo espero que después de esta confrontación, que seguro llegarán las europeas, cuando todo el mundo mida qué fuerza tiene,
y con esos porcentajes otra vez se vuelva a pactar. Virginia. A mí es que me parece un aburrimiento esto ya mortal, ¿sabes? O sea, porque es que Te comparto plenamente. Vamos, o sea, toda la vida, o sea, cuando es que no hay manera, ¿no? No sé, yo no sé hasta qué punto son conscientes del daño que genera esto entre los votantes, ¿no? Yo entiendo que cada proyecto puede tener, bueno, pues sus intereses, incluso su proyecto ideológico, digamos, ¿no? Pero ostras, o sea, esta incapacidad, ¿no? Y esta especie de necesidad de estarse significando continuamente con respecto al de al lado, ¿no? A mí me parece que es agotador. O sea, y si a mí me parece que es agotador dirigiendo un periódico, no me quiero imaginar lo que le parece al común de los mortales, ¿no? Entonces, no sé, yo en esto la verdad es que ya estoy un poco desesperanzada, ¿no? No le veo mucha solución. Creo que es un desastre, o sea, para los votantes de izquierdas, o sea, y para los resultados de la izquierda. Creo que el 23J fue un aviso a navegantes muy importante, o sea, que podía haber ganado la derecha con la extrema derecha, y ya estamos viendo, ya sabemos las consecuencias que esto tiene, porque lo estamos viendo en muchos países de nuestro entorno. Entonces, no sé a qué estamos jugando, de verdad. O sea, no entiendo. ¿Sumar puede acabar convirtiéndose en eso que le echan a veces en cara, marca blanca del PSOE, que nos lleve a un nuevo bipartidismo? Yo creo que eso es un discurso bastante retórico. Es decir, ¿Bustinduy es una marca del PSOE ahora o lo era en el 2016 cuando era un ministrable de Podemos? Yo creo que no. ¿Sir Arrego se ha vuelto del PSOE ahora de repente? No sé, a mí me parece que dentro de toda esa guerra que existe, que es evidente que existe, hay una parte donde cuando te vas a los programas concretos que están defendiendo, que proponen, que yo realmente no veo diferencia. Veo diferencia en matices de discurso, veo diferencia en cuál es la vía para conseguir los objetivos, pero no creo que sea del todo cierto que existe una enorme división política real sobre lo que propone Podemos o sobre lo que propone Sumar. Gran parte de los éxitos que Podemos reivindica de la legislatura anterior son mérito de Yolanda Díaz, gran parte de ellos. Y creo que de verdad que hay que ser, pues no sé, esto que se pone, esa metáfora de la que se habla siempre, los esquimales tienen 20 palabras para hablar de la nieve, o 40 palabras distintas para definir el blanco de la nieve. Si eres un esquimal verás muchas nieves distintas, para el resto de la gente es blanco. Pues con la izquierda yo creo que sí, que desde dentro del iglú a lo mejor hay enormes diferencias ideológicas entre lo que propone uno. Uno es pro-palestino y otro es pro-palestino, muy bien. Porque hay alguna diferencia realmente ahí, más allá de que uno crea que es un genocidio y otro crea que es un genocidio, porque yo no veo mucha diferencia entre lo que proponen. Hay más entre criticar, no sé, ¿de verdad realmente hay una enorme diferencia entre la posición a favor de Palestina de la izquierda española? Incluso la del PSOE, siendo más pragmática, que se ha convertido, por cierto, en la más a la izquierda de todos los gobiernos europeos. Siendo más pragmática y siendo diferente a la que está haciendo la izquierda a la izquierda del PSOE. Creo que son, de verdad, discusiones en el iglú para hablar del color de la nieve, en serio. Bueno, yo en Sumar sí que he echado en falta en algún momento un poco más de, digamos, de ¿cómo decirlo?, de fortaleza a la hora de defender determinadas cosas, ¿no? A mí me sorprendió, por ejemplo, la blandura un poco, ¿no?, con el discurso feminista, ¿no?, y con esa especie de no queremos romper nada, ¿no? Bueno, pues es que a veces hay que romper cosas, ¿no? O sea, creo que sí que hay un cierto miedo por parte de Sumar a romper algo, ¿no? Y entonces se van acercando a las distintas propuestas del PSOE o a los proyectos que vaya a tener el gobierno con ese temor a no romper, ¿no? Y a que todo parezca como suave. No sé hasta qué punto es bueno, es malo o es regular, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que Yolanda Díaz durante la campaña electoral al 23J y lo vimos clarísimamente en el último debate electoral, iba de la mano con Pedro Sánchez. O sea, es decir, ya daba por sentado que iban a gobernar juntos si es que ganaban las elecciones, ¿no? Por lo tanto, a mí particularmente luego me llamaba mucho la atención cuando en el momento de negociación se escenificaba, ¿no?, como que, bueno, es que nosotros nuestro voto no lo tiene, ¿no? O sea, pero sí, eso fue un poquito... Caramba, en fin, o sea, sí, vamos, es que solo te faltó regalárselo ahí y firmarlo, ¿no?
Entonces, bueno, no sé, también de hecho, es una... en la firma se utilizó un lema clásico del PSOE cuando se sentaron a firmar el acuerdo. Claro, o sea, entonces, bueno, yo creo que ahí también es una coalición relativamente nueva, que tiene mucho que caminar, ¿no? Y que habrá que ver por dónde sale, ¿no? Pero sí que hay otra cosa, que además esto, bueno, pues ha sido una crítica que se le ha hecho a Yolanda Díaz desde dentro, no de ahora, sino ya desde cuando fue designada por Pablo Iglesias para comandar ese espacio confederal de Unidas Podemos, que era la falta de convocatoria de reuniones entre los distintos integrantes, ¿no? O sea, la falta de atención, digamos, a ese grupo confederal. Y recientemente algunas críticas a Yolanda Díaz desde dentro han venido en la misma línea, ¿no? O sea, en que, bueno, pues falta, digamos, esa puesta un poco en común, parece, ¿no? Bueno, pues veremos hacia dónde camina. Ahí tiene sensibilidades... Pues yo creo que ha sido un mérito conseguir reunir a todas esas sensibilidades bajo un mismo paraguas, pero desde luego no es fácil lidiar con eso, ¿no? Y hay que tener mucha audacia para conseguir caminar y que eso acabe siendo realmente un proyecto político, ¿no? Sí, yo creo que hay evidentes posiciones distintas dentro de ese espacio. Exactamente igual que lo hay en cualquier asamblea, en cualquier partido, pero creo que la principal razón que explica por qué están rotos no es política. Hay divisiones políticas, pero para mí la principal diferencia es personal, de relaciones personales de un equipo que se odia como solo se pueden odiar las personas que se han querido antes. Y que además es un tipo de relación distinta que con la gente con la cual es indiferente, te puedes entender bien, mal. Si tú quieres a alguien y luego rompes, si hay una ruptura en lo personal, es muy difícil después reconstruir una alianza en lo político. Y creo que en ese debate sobre qué pasó allí, por qué se rompió ese espacio, por qué se rompió el amor, creo que pesa mucho más condiciones personales que políticas. Personales que son políticas también porque tienen que ver con confianza, tienen que ver con sentimiento de traición, tienen que ver con falta de cuidado, en el sentido de si tú eres la líder tienes que cuidar a los demás, pero que en el fondo de lo que hablamos, cuando analizas de verdad en el detalle, creo que se exageran mucho las diferencias políticas porque es mejor hablar de eso que explicar que es que lo que ha pasado es que no nos entendemos y que no nos queremos ya, porque no nos fiamos los unos de los otros. Bueno, y porque en el ruido también siempre hay alguien que termina perdiendo, ¿vale? O sea, y bueno, esto es interesante también, ¿no? Y es súper dañino porque al final termina generando un clima enormemente tóxico del que hay mucha gente que lo que decide es salir corriendo, o sea, y no mirar atrás, o sea, y no volver a mirar atrás, ¿no? Pero siempre hay alguien que gana en medio del caos. Otra cosa que se nos rompe mucho aparte de la izquierda es el bolsillo. Ha sido un año marcado por grandes noticias económicas, así que le hemos pedido a nuestro compañero Dani Yebra, periodista de Economía en el diario.es, que nos lo resuma. 2023 ha sido un año de noticias económicas esperanzadoras en nuestro país para las trabajadoras. O al menos, que se me entienda, no han sido las peores noticias que podríamos haber tenido en estos tiempos neoliberales. Por ejemplo, el año termina con el regreso del Estado al capital de Telefónica. El nuevo gobierno de coalición ha decidido recuperar un 10% de la Teleco para defenderla de la entrada de Arabia Saudí. Hace algunos meses, el que el gobierno no paró fue el traslado de la sede de Ferrovial a Países Bajos para pagar menos impuestos. Ahora, el Ejecutivo tiene la oportunidad de mantener los tributos a los beneficios extraordinarios de la banca y de las energéticas y de avanzar hacia un impuesto mínimo del 15% a las ganancias de las empresas en general. Otra noticia esperanzadora fue la aprobación de la primera ley de vivienda con un límite a las subidas de los precios de los alquileres, aunque era una medida mínima ante un mercado inmobiliario asfixiante. También este año se ha comprobado el cambio estructural en el mercado de trabajo. Ya tenemos 21 millones de personas ocupadas, un récord, y con la temporalidad en mínimos. Esta menor precariedad, que también tiene que ver con el histórico incremento del salario mínimo, nos ha permitido resistir mejor de lo esperado a la crisis de inflación y las subidas de los tipos de interés del Banco Central Europeo. Respecto a los precios y respecto a las hipotecas, parece que ha pasado lo peor y que el nuevo gobierno de coalición mantendrá en 2024 una de las mejores medidas para aliviar la inflación, los descuentos en el transporte público. Por último, en el lado más oscuro del universo financiero, este 2023 hay que celebrar que han caído algunos de los gurús más polémicos de las criptomonedas, culpables de múltiples delitos de fraude y lavado de dinero.
El principal debate tecnológico se ha desplazado a la inteligencia artificial, en la que las grandes empresas estadounidenses están invirtiendo cientos de miles de millones de dólares. Y si hablamos de hogares y su economía, también queríamos escuchar a quienes no lo tienen y sufren la precariedad económica y otros problemas relacionados, como la falta de red, la soledad y todo lo que ocurre cuando la sociedad deja de ser una tribu que cuida de sus miembros. No soy una persona de dormir en un portal, eso no, yo me retiraba a las afueras de una ciudad, a las afueras de un pueblo, pero la situación era la misma, siempre calle, bocadillo y así me he pasado 31 años. Andrea, ¿quién es a esta persona a quien escuchamos? Buenos días, Javier. Escuchamos a José Ignacio, él es de Gran Canaria, tiene 60 años y tal como explicaba, ha pasado más de la mitad de su vida durmiendo al raso. ¿Desde dónde nos habla? Ahora vive en Córdoba. Pudimos hablar con él por videollamada gracias a Hogar Sí, que es una organización que lucha por encontrar soluciones integrales para acabar con el sinhogarismo y que le está echando un cable para que pueda salir adelante. Hoy hemos querido hacer parada en su historia porque, como él, ya hay 28.552 personas en nuestro país, según la encuesta a las personas sin hogar del INE publicada en octubre del año pasado. Sí, este estudio llevaba una década sin actualizarse y la cifra actual supone un 25% más que en 2012. Y eso que la encuesta no incluye a quienes viven de forma permanente en la calle. Hogar Sí calcula que contando estos últimos, la cifra real superaría las 37.000 personas. Es una barbaridad. Y cuéntanos, José Ignacio, ¿cómo acabó en la calle? Decíamos que él es canario, aunque de jovencito se vino a la península a hacer la mili y por distintas circunstancias acabó sin techo. Ha vivido más de 24 años en Ciudad Real, pero también fuera de España. Es un aventurero. He estado en Portugal, Francia, Alemania, Inglaterra, Escocia. Después en países sudamericanos también he estado en 3. Y bueno, él se saca las castañas del fuego. Sin hacerle daño a nadie, ni cometer delito ni nada, pero me buscaba mis apaños para yo ganarme un poco la vida y así lo he hecho durante de muchos años. Ya estaba situado en la calle, ya cuando me... Y después de vivir en varios países, regresó a España y apenas a los 2 meses ya había vuelto a vivir en la calle. Porque la calle, nos contaba, le tenía muy enganchado. 30 años sin un techo sobre la cabeza, que se dice pronto. ¿Es habitual su caso? No es tan raro. 2 de cada 3 personas encuestadas por el INE llevaban más de un año en la calle y las ONGs denuncian la cronificación de este fenómeno. Entonces el sistema de atención a estas personas no está funcionando. El problema es que se basan en albergues y centros de corta estancia y la mayoría de personas sin hogar se oponen con uñas y dientes a este tipo de soluciones. Los albergues es un negocio. Cáritas para mí es un negocio, porque a la hora de la verdad no te ayuda. Siempre te ponen problemas, peros, y entonces de esos peros y de esos problemas yo estoy harto. Lo que Cáritas a mí me dan una noche o 2 y no me soluciona la vida. En la última década, el número de personas mayores sin techo ha crecido de forma alarmante, además, hasta un 80% según la encuesta del INE. Y la violencia de la calle no perdona, claro. Son riesgos porque los inviernos son criminales. Yo he tenido compañeros, desgraciadamente, que han muerto en la calle congelados. Luego tienes el riesgo de que la juventud te ve durmiendo en un cajero o lo que sea, y si te tienen que dar una paliza te la dan. De hecho ya ha ocurrido. Incluso una compañera que le pegaron fuego en un cajero en Barcelona y la mataron, pues es muy arriesgado, es que son... Hay que recordar que la esperanza de vida de las personas sin hogar es 30 años menor a la población general, 30 años menor por factores como el riesgo de padecer enfermedades graves o crónicas, la falta de acceso a medicamentos, las mayores tasas de suicidio, en fin, la calle mata. Por ejemplo, José Antonio tiene una discapacidad del 65% por la amputación de una pierna y ha sufrido varias enfermedades graves que a punto han estado de llevárselo por delante. ¿Cuál es su situación actual? Bueno, esta es la buena noticia. Está muy contento porque desde hace 2 meses tiene casa. Hogar Sí ha puesto en marcha un espacio de viviendas compartidas para personas en situación de sinhogarismo con problemas de salud. Tengo la comida, la cama, mi medicación y me cuidan y eso. Lo llevo bien porque hay buena gente, los compañeros son muy buena gente y lo llevo bien, estoy todo el día bromeando con ellos. El acceso a la vivienda está muy relacionado con otros derechos básicos, como el acceso a la salud, al trabajo y a la inserción social, y es esto lo que nos recuerdan desde Hogar Sí. Ellos reclaman más financiación y políticas y soluciones integrales, y algo más. Hola, es que estoy saludando a mi amiga. Anda, ¿y cómo se llama tu amiga invisible? No es invisible.
Estas Navidades han lanzado la campaña No más amigos invisibles, en la que una niña que cambia la mirada de su padre sobre las personas sin hogar les hace a él y a otros adultos verlos de nuevo, ¿no? La campaña es una llamada de atención a la sociedad, nos pide que no los olvidemos. ¿Y José Ignacio qué opina de esto? Pues pide lo mismo, que no se les invisibilice. No se trata de ayudar con dinero, pero sí que hay otras maneras de que la gente, esa sociedad que no comprende esta vida de la gente que estamos en la calle, que los tratan como si fuéramos basura o mierda, que somos seres humanos y un empujón o un hasta luego amigo, oye mira, hoy te veo mejor, o sea, ese tipo de ayudas, ¿no? Para nosotros en el mundo de la calle es el respeto, ¿no? Y tener una dignidad. Porque atención, cariño y una mirada amiga también dan calorcito del bueno, calor humano. Y a veces son el mayor refugio. Andrea Olea, muchísimas gracias. A vosotras. Y ya vamos terminando ya este repaso con nuestros dos invitados. Este año tampoco hemos podido quitar el foco del ámbito judicial. El mayor caso de lawfare que se ha conocido en la historia política de España la mecieron ustedes, porque un juez, el juez de Prada, introdujo una sentencia, un párrafo, a propósito de la sentencia sobre la Gürtel, que provocó la caída del gobierno del señor Rajoy. Escuchamos al senador del PP y expresidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, que la semana pasada en un pleno en el Senado acusaba de lawfare a José Ricardo de Prada, lo que provocó que el juez de la Audiencia Nacional pidiese amparo al Consejo General del Poder Judicial. Monago terminó rectificando. Sí, en el último trimestre ese término, lawfare, es decir, guerra judicial, ha centrado todo el debate a raíz del pacto entre Junts y PSOE, que incluía unas comisiones de investigación para determinar si existe o no esa instrumentalización política de los jueces. El término no aparece en el texto de la norma final, que ya ha sido registrada en el Congreso, y ahora debe pasar el debate de enmiendas previsiblemente en enero. Ignacio, ¿hay lawfare en España? Sin duda. Vamos, no sé, me parece de una ingenuidad pensar lo contrario. ¿Significa eso que todos los jueces participan en ello? No, es una minoría. ¿Pero existe la utilización de la justicia por motivos espurios y políticos? Hay ejemplos clarísimos. Hay uno que es de manual y que acabó incluso con una condena judicial, que es lo que le hicieron a Victoria Rosell, a Vicky Rosell, por parte de un juez de Canarias, que ha acabado en la cárcel, que es donde está ahora. Esa es, en fin, si alguien duda de que eso es lawfare, que me lo explique. Pero es que no solo. Yo también creo que, como decía el presidente, había recogido el corte antes, que lo que hace el Partido Popular bloqueando el Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial, es lawfare. Es muy fácil explicar esto. En los últimos 27 años de España, la izquierda ha gobernado más o menos la mitad, la derecha más o menos la mitad. En el Consejo General del Poder Judicial, de 27, 22 los ha gobernado la derecha. ¿Cómo? Bloqueando, porque esta es la tercera ocasión en la que lo hacen. Ese es el marcador. Ese Consejo General del Poder Judicial es quien después nombra a los jueces del Supremo, a los presidentes de las audiencias provinciales, a los presidentes de la Audiencia Nacional, a los presidentes de los TSJs autonómicos. Es decir, es quien después coloca a los jueces muy imparciales todos, pero evidentemente con un sesgo, por quien los nombra, quien decide, que toman luego después las decisiones sobre las sentencias. Es que hay cosas, en fin, a mí que, sin entrar en los detalles de la causa, pero que tú digas que Esperanza Aguirre no sabía nada de todo lo que pasaba en Madrid, pero que Manuel Chávez era responsable de cada detalle que pasaba en su administración en Andalucía, y uno acabe condenado y otro no, otra ni juzgada, pues a mí me parece que eso, no sé, muy ciega por parte de la justicia, no me parece que sea. Y luego aparte que hay confesiones, es que tenemos aquí todos en la memoria el famoso WhatsApp que mandó el portavoz entonces en el Senado del Partido Popular diciendo que estaba muy bien el pacto al que había llegado porque iba a controlar la Sala Segunda del Supremo, la de lo penal, la que juzga los casos de corrupción por detrás. Pues si eso no es lawfare, pues ya me diréis qué es lawfare. Yo creo que clarísimamente hay lawfare en España. El lawfare suele ser una maniobra de la derecha, como bien explicaba Nacho. Se ha visto en Latinoamérica durante muchos años como han sido utilizado el Poder Judicial, sobre todo para apartar y para arrinconar a las izquierdas. Aquí yo creo que el caso más flagrante lo hemos visto con Podemos. Creo que hasta 22 causas han sido abiertas, y no solo abiertas, sino recogidas y difundidas a bombo y platillo por el grueso de los medios de comunicación que en este país son de derechas. Han sido exprimidas al límite en todos estos medios, en tertulias, en todos sitios,
y al final ha quedado todo en absolutamente nada. Gente con sus nombres manchados, gente que ha tenido que ir dejando la política por el camino. O sea, creo que más claro, agua. Pero luego, aparte, creo que en la justicia hay otro problema adicional, si me permites, que es gravísimo y que entronca mucho con el tema que abordabais antes de la violencia machista, que es la ausencia de formación en género de los jueces y juezas. Estamos en España viviendo una situación que es dramática. Hay mujeres que denuncian abusos y maltrato por parte de sus parejas hacia sus hijos y acaban con la custodia de sus hijos retirada. Esto está ocurriendo y ocurre sistemáticamente. Ayer precisamente en público nos hicimos eco de una sentencia pionera en el sentido contrario, precisamente una sentencia en la que la jueza amenazaba al padre de un crío por apelar continuamente al síndrome de alienación parental, y luego además escribía en la sentencia un mensaje para el propio niño explicándole en términos entendibles por qué decidía que viviera con la madre, ¿no? Esto, que es una excepción, debería ser la norma, porque así lo dictan convenios internacionales que España tiene firmados, ¿vale? O sea, y sin embargo no lo es, ¿no? Entonces, creo que tenemos un serio problema con la justicia en bastantes ámbitos, y quiero también llamar la atención sobre algo sorprendente o no, y es que, qué casualidad, que en el momento en el que Irene Montero ha salido del Ministerio de Igualdad, ya no salen violadores de las cárceles a puñados. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? O sea, una de las leyes más importantes para las mujeres de esta legislatura, que es la ley del solo sí es sí, ha sido una persecución infame. O sea, por no hablar ya del rollo de las niñeras y del no sé qué, ¿sabes? O sea, en fin, muy lamentable. El periodismo también tiene que hacer, o algunos que se llaman periodistas tienen que hacer ahí un examen de conciencia, lo que pasa que no lo harán. Te pido una respuesta muy rápida a esto, Ignacio. ¿Se renovará por fin el Consejo General del Poder Judicial? Yo creo que no. No, porque al final es que lo más grave de este asunto es que para el Partido Popular, dentro de su público, de su parroquia, no tiene ninguna consecuencia, y luego tampoco tiene ninguna consecuencia legal. Yo estoy convencido de que si esto que he contado antes, es decir, que de 27 años... 22, perdón, los controla... 22 la derecha, 5 la izquierda, ¿vale? Uh-huh. Volviendo que esto es legítimo que sea así, porque viene en la Constitución. El Consejo General del Poder Judicial tiene una componente político porque la justicia emana del pueblo, y la única manera de medir el pueblo no es una oposición, son los votos. Es normal que haya algún tipo de influencia de la mayoría social y de la soberanía popular y del Parlamento en decisiones tan importantes como qué juez llega al Supremo. En Estados Unidos lo decide el presidente de turno, o sea que no es tampoco una anomalía española, pasa así en prácticamente todo el mundo. Si algo así ocurre, o sea, si la izquierda se dedicase a bloquear, pues en total llevamos ya 5 más 2 más 8 años la justicia a favor de controlar ellos o de esta manera, incumpliendo la Constitución. Yo estoy seguro de que esto lo decide algún tribunal. Aquí no se lleva porque sabe lo que va a ocurrir. O sea, aquí nadie se atreve a poner una demanda diciendo, oye, ¿qué está pasando? Una denuncia. ¿Qué está pasando con esto? ¿Por qué se incumple la Constitución? Porque quienes tienen que decidir si esto es o no es legal van a ser exactamente los mismos jueces que han sido nombrados por esta misma mayoría conservadora. Pero yo estoy seguro de que si esto fuera al revés, en fin, no podría pasar, porque no tendría margen de maniobra en la izquierda para hacer algo así. En sentido contrario, lamentablemente, vamos a estar así hasta que o bien el gobierno dé algún paso legal en el procedimiento en las funciones, en la composición, en el nombramiento del CGPJ, lo cual no es nada fácil, porque aunque cambies las mayorías parlamentarias, hay una parte que elige el Senado, donde ya tiene control el PP, y hay otra parte que no se nombra con ese mismo mecanismo. O sea, que no es tan fácil hacerlo, incluso cambiando la ley orgánica, y o se cambian algunas funciones por esa vía o no veo muy probable que a corto plazo se vaya a renovar. Ya que se hablaba de justicia y que Virginia hablaba antes de justicia patriarcal, aprovecho para meter una cuña. Hace poco hicimos un programa desde Bruselas que se llama La Europa que no ama a las mujeres, y en el que una jueza y una fiscal nos dieron una clase magistral de justicia con violencia de género que de verdad para coger apuntes. Y bueno, para terminar, hoy también queríamos mirar al medio ambiente, porque un año más la crisis climática ha marcado la actualidad, y aquí va el resumen de nuestro compañero del diario.es, Raúl Rejón. Quizá la noticia medioambiental más relevante de 2023 ha sido
el impacto ya clarísimo que la crisis climática está teniendo en el mundo y en España. No nos libramos. Por un lado, un calor más allá de lo normal en los registros que hemos ido padeciendo desde el mes de junio, y la sequía que ha ido acompañado con ese calor, que han puesto las reservas a niveles muy bajos. Ha habido el famoso overshoot, es decir, por algunos días hemos superado el 1,5 grados de calor extra en el planeta, que es el objetivo del Acuerdo de París para luchar contra el cambio climático. Luego hemos tenido un elemento político medioambiental muy potente que ha sido Doñana, que ha tenido incluso novedades este final de año en diciembre, pero que ha sido básicamente la lucha por ver si se amnistiaban o no regadíos ilegales en el entorno del Parque Nacional. Y al final de año hemos tenido la COP28, que con sus sombras y sus luces sí que ha tenido el elemento histórico de por primera vez mencionar a los combustibles fósiles como responsables de la crisis climática, que aunque parezca mentira, en 30 años de COPs nunca se había conseguido. Tremenda la velocidad de caracol que llevan estas cumbres del clima, mientras la emergencia, la crisis, avanza muchísimo más rápido. Ignacio, Virginia, ¿de qué hablaremos en 2024? Pues me temo que hablaremos mucho de cosas irrelevantes y lo más grave, que es esto que hemos citado ahora, que es que nos estamos cargando el planeta hasta extremos irreversibles, no tendrá el peso que merece en cómo va a afectar a nuestras vidas futuras. Dentro de 20 años nadie se acordará de la amnistía, y sí nos acordaremos de esa cumbre del clima en un país del petróleo donde se decidió que el gas era una energía que tampoco es tan contaminante. Vamos a seguir hablando de muchas de las consecuencias que va a provocar esta emergencia climática, y lo vamos a hacer una vez más como si la emergencia climática no existiera y como si todas estas cosas ocurrieran porque sí, porque nos han llegado así, ¿no? Creo que desgraciadamente, y más allá de España, vamos a seguir hablando mucho del conflicto de Israel contra Palestina. Creo que esto va a cambiar el paradigma mundial. Tenemos una guerra terrorífica en Sudán. Tenemos 7 millones de desplazados en Sudán. De momento son desplazados internos, pero si a eso le sumamos precisamente la emergencia climática, esta gente empieza a subir, y tenemos el pacto de asilo que acaba de firmar la Unión Europea, más restrictivo que nunca, vergonzoso, efectivamente, y más restrictivo que nunca, cuando estamos en una situación en la que las migraciones climáticas van a ser una realidad más que nunca, ¿no? Por lo tanto, creo que nos va a tocar reflexionar mucho sobre en qué lado de la historia nos gustaría estar, si es que no lo hemos hecho ya lo suficiente, y darnos cuenta de que estamos en el lado incorrecto de la historia. Virginia Pérez Alonso, Ignacio Escolar, gracias por ayudarnos a entender el mundo en el que vivimos. Lo seguiremos leyendo en vuestros medios, Público y eldiario.es. Felices fiestas. Gracias a ti por tu trabajo. Igualmente, felices fiestas. ¿Qué somos? Un podcast. ¿Qué somos? Un estudio. ¿Qué somos? Un espacio. ¿Qué somos? Carne cruda, carne cruda, carne cruda. Mucho más que un programa de radio. Gracias a quienes hacéis posible la acción mutante de estos piratas de la radio, gracias a ese 10% que financiáis para que el 90% también lo escuche en abierto. Si todavía no eres productor o productora, págate una ronda, hombre, en carnecruda.es. Si te ha gustado este contenido, ayúdanos.